Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Realmente nos sentimos muy emocionados de poder oficialmente hacer nuestro lanzamiento oficial de Rose con nuestro distribuidor autorizado que es Lumilent. Vamos a dar 2 minuticos, 2 minutos. Comenzamos a las 7:05, mientras esperamos que los demás se vayan sumando a este primer webinar del año de Rose en México. Bueno, son las 7:05. En México para mí son las 8:05. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este lanzamiento oficial de Rose. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la participación. Gracias por acompañarnos en este momento importante, tanto para Menicon como para Laboratorios Lumilent, porque queremos oficialmente contarles que ya tenemos Rose disponible en México a través de Lumilent. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Norma Cárdenas, yo soy optómetra, vivo en Bogotá, Colombia, soy optómetra, especialista en lentes de contacto y soy la directora de formación de Menicon para América Latina. Así que hoy vamos a hablar un poco de las características, beneficios que tiene nuestro diseño Rosca y por qué pensar en un diseño especial cuando hablamos de córnea irregular. Sin embargo, vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco y quiero contarles a ustedes, los que nunca han tenido la oportunidad de conectarse a un webinar de Menicon, contarles quién es Menicon, hablar un poco de este universo fantástico, lo que es córnea irregular y hablar un poco por qué Rosca, los antecedentes de Rosca y principalmente de nuestro diseño Rosca, un sistema sencillo de adaptación en 5 pasos. Vamos a hablar de esas características, de los beneficios y realmente qué es lo que lo hace diferente frente a otros diseños y por qué Rosca. Así que voy a poner el siguiente video y vamos a ver quién es Ménico. The story of Menicon has been a series of challenges since 1951, when the company was founded. From the start of our story until today, we have resolutely grappled with and overcome numerous and diverse challenges. Have imagined that something this big would grow out of one man's challenge. Don't imitate others. Creation, originality, challenge. These have been our principles from the very beginning.
is our mission to bring people around the world the joy of good vision. We make everyday life richer and filled with laughter through all the senses, not only the sense of sight. With such a long story comes a heavy burden of responsibility. Are we living up to these responsibilities? Still, our customers are counting on us. Our trusted coworkers are by our side. We also have colleagues around the world. This is why. Research, manufacturing, sales, marketing. Everything to do with the sense of sight is linked to new challenges and our aspirations for a better society. We genuinely hope that there will be more smiling faces around the world. We will continue to bring Miru to the world for a future of joyful days. Bueno, como lo vimos en el video, Menicon es una compañía japonesa, la número uno a nivel mundial, la número uno a nivel Japón y la quinta a nivel mundial. Menicon no solamente es una fábrica que se dedica a lentes de contacto blandos, sino que absolutamente tiene una línea de negocio que compete desde el principio hasta el fin de lo que es un lente de contacto. Es decir, soluciones de mantenimiento, lentes descartables, lentes especiales, lentes de control miopía, lentes corneales, lentes torneadas, lentes de cualquier diseño que cumpla las necesidades de cada paciente. Así que Menicon no solamente se caracteriza por tener innovación, sino tecnología y buscar siempre el beneficio, no solamente para el profesional, sino para el paciente final. Así que vamos a continuar con la agenda, vamos a hablar acerca de ese universo de córneas irregulares y realmente este es un tema totalmente apasionante. Y cuando hablamos de córneas irregulares, pienso que cada paciente tiene una necesidad diferente y cada paciente es un mundo diferente y más cuando hablamos de córneas irregulares. A mí me encanta esta imagen porque refleja lo que nosotros como contactólogos, optómetras, licenciados de optometría, podemos hacer con cada uno de los pacientes que presentan córnea irregular. Pero cuando hablamos de córnea irregular es necesario conocerlas a profundidad, saber las necesidades de cada irregularidad y cómo yo puedo adaptar un lente de contacto, cómo puedo rehabilitar a mi paciente de córnea irregular o de algún tipo de ectasia corneal. El Consenso Global del Queratocono habla y clasifica como ectasias primarias y ectasias secundarias. Cuando hablamos de ectasias primarias, hablamos del queratocono oval, tipo penzón, degeneración marginal pelúcida, queratoglobo, y ya hablamos de esas ectasias secundarias cuando viene por un trauma o por una cirugía refractiva. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, realmente tenemos una diversidad de irregularidad de córnea que llegan a nuestras consultas cuando nos dedicamos a esas córneas o cuando nos dedicamos realmente a la adaptación de córnea irregular. El conocer cada ectasia, por qué se da, las causas, va a ser la diferencia en el momento de una adaptación final de mi lente de contacto y tener un éxito en la adaptación del lente de contacto gas permeable en córnea irregular. Siempre hablo de tres principios fundamentales en el momento de la adaptación de un lente de contacto. Uno, ver bien, verse bien y sentirse bien. Que usted mejore la agudeza visual de su paciente con respecto a otro medio correctivo. Dos, y de las cosas más importantes, es que no altere ni fisiológica ni metabólicamente la superficie. Y tres, que sea cómodo ese lente de contacto, ese dispositivo médico para su paciente. Entonces, siempre tenemos que buscar estas tres condiciones, pero cuando hacemos una adaptación de lente de contacto y yo puedo poner sobre el abanico
muchas posibilidades. ¿Con qué diseño empiezo? Yo lo primero que tengo que hacer es escuchar a mi paciente, escuchar su necesidad, hacer esa evaluación de optometría funcional, mirar superficie ocular y, ¿por qué no, analizar esa córnea y esa esclera en el momento que yo vaya a adaptar un lente de contacto? El día de hoy vamos a hablar principalmente de la enfermedad que más podemos encontrar en nuestra consulta, que es el queratocono. Cuando hablamos de queratocono hay ciertas características principales que es importante tener en cuenta. Cuando yo hablo de ectasia corneal y cuando hablamos de lente de contacto, no solamente es aprender a adaptar mi lente de contacto, sino también es conocer la enfermedad o conocer la irregularidad con la que usted se está enfrentando. ¿Por qué? No es lo mismo adaptar un paciente con un astigmatismo, con la regla, un astigmatismo alto, que un paciente, por ejemplo, con un trasplante de córnea penetrante. O no es lo mismo adaptar un paciente con un queratocono tipo oval, incluso que un queratocono tipo pezón. ¿Por qué? Porque sencillamente cambia la estructura, cambia la ubicación, cambia la forma, y usted conociendo qué tipo de córnea está tratando, asimismo va a ser mucho más fácil seleccionar su lente de contacto inicial. Cuando hablamos de queratocono, hablamos y yo aprendí en la universidad que el queratocono es una degeneración de la córnea no inflamatoria, y creo que este concepto ya debemos cambiarlo porque ha evolucionado por medio de la evidencia científica. Pero ¿qué características principales tiene el queratocono y por qué es importante conocerlo? Va a tener un aumento de la curvatura, va a tener un adelgazamiento central o paracentral importantísimo. Va a tener un aumento de esas aberraciones de alto orden. Recordemos que las aberraciones de alto orden me van a quitar esa calidad, y principalmente en queratocono se van a evidenciar dos, como es el coma vertical y la aberración esférica. Cuando yo tengo esas dos de alto orden, realmente no solamente me afecta la cantidad, sino la calidad visual. Y yo tengo que entrar a mirar cómo puedo mejorarle esa calidad visual y esa cantidad visual a mi paciente sin generar una alteración, pero que a la vez sea cómodo ese lente de contacto. Y algo importante es que cuando usted conoce la enfermedad y conoce la teoría y usted puede aplicarlo a su paciente, recuerde que esto es una enfermedad donde su crecimiento puede estar entre la primera y la cuarta década. ¿Qué significa? Que yo tengo que estar alerta en estos pacientes que llegan de 10, 15 años, 20 años, que pueda generar un aumento, y que no solamente un lente de contacto va a ser suficiente para generar una rehabilitación visual o ayudarle a mi paciente con córnea irregular. Algo importantísimo. Anteriormente se hablaba que el queratocono era una enfermedad no inflamatoria. Pues este concepto realmente ha ido cambiando, y aquí hay una línea de tiempo donde aproximadamente en el 2003 empieza a evidenciarse con los estudios, y empiezan a estudiar y empiezan a mostrar que en la lágrima de los pacientes se empieza a encontrar ciertos marcadores proinflamatorios, los más importantes como es la interleuquina 1, interleuquina 6, factor tumoral alfa, y el factor más importante, metaloproteínasa 9. Empiezan los estudios 2003, 2005, donde cada vez se empieza a mostrar que definitivamente los pacientes con queratocono empiezan a determinar ciertos mediadores proinflamatorios en la lágrima. Claro, algunos autores dicen, bueno, normalmente una de las causas del queratocono, el queratocono sabemos que es multifactorial. Incluso los últimos estudios han demostrado que la apnea del sueño, los pacientes que sufren de apnea del sueño, también tiene un factor importante en ese estrés oxidativo, y me va a generar esa alteración en las fibras de colágeno que puede formar un queratocono. Mire cómo va cambiando la enfermedad. Multifactorial, factores hereditarios, factores genéticos, ya mediadores proinflamatorios en la superficie. Pero claro, empieza una controversia y decir, uno de los factores de riesgo más importantes para el crecimiento o desarrollo de un queratocono o de una irregularidad o una ectasia primaria es el frotis ocular. Normalmente se asocia con pacientes alérgicos con atopías.
No, claro, un paciente alérgico en su lágrima y en su superficie va a tener mediadores proinflamatorios, pero definitivamente la evidencia sigue avanzando y aproximadamente en el 2016 ya no solamente se encuentran a esos mediadores proinflamatorios en la lágrima del paciente, sino también en el epitelio corneal y en el estroma, en genes específicos en el ápice del cono corneal. ¿Qué significa esto? Que cada vez coge más fuerza y aproximadamente en el 2018-2020 ya se reafirma que el queratocono deja de ser una enfermedad no inflamatoria a pasar a ser una enfermedad cuasi inflamatoria. ¿Y por qué cuasi? Porque todavía no cumple con esos requisitos de una enfermedad inflamatoria como lo es el dolor y el rubor específicamente. Pero ya como profesionales, en el momento que yo hago una adaptación del lente de contacto, tengo que pensar que ya estoy frente a una enfermedad, que tengo que cuidar, que tengo que proteger y que tengo que con mi adaptación de lente de contacto buscar la mejor filosofía, el mejor diseño y la mejor adaptación para exacerbar un proceso inflamatorio en estos pacientes y evitar complicaciones a mediano y largo plazo. Así que cuando hablamos de queratocono, siempre nos preguntamos, ¿y cuál va a ser la mejor opción? ¿Con qué empiezo? Actualmente tenemos sobre la mesa un abanico de posibilidades de adaptación de lente de contacto de lo más simple a lo más complejo. Norma Cárdenas, ¿con qué empieza? Siempre empiezo de lo más sencillo a lo más complejo y esto es lo que me gusta a mí enseñar. ¿Por qué? Porque encontramos diseños blando para queratocono, gas permeable, hacer una combinación de piggyback, un lente corneoescleral o un lente full escleral. ¿Qué busco? Dependiendo de las necesidades de mi paciente, dependiendo de ese estudio que he hecho previamente, de la evaluación de la superficie, de esa necesidad de mi paciente, de la profesión y especialmente de ese tipo de córnea que tiene mi paciente. Hoy me voy a enfocar en el diseño gas permeable corneal porque, vuelvo y lo digo, realmente yo me siento muy emocionada, como Ménicon y Ménicon nos sentimos muy contentos de tener este partner en México para poder traerle a ustedes este diseño. Es uno de los diseños más adaptados a nivel mundial, que es el diseño Roska. Cuando yo pienso en adaptación de lente de contacto gas permeable, tengo que tener ciertas consideraciones. ¿En dónde está la posición del cono? El tamaño, la forma y la ubicación de ese queratocono, el valor de excentricidad. Y esto es uno de los bonus track que tiene toda la familia del diseño Rose K. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y aquí me voy a tener un poco en ese concepto de excentricidad, ese concepto de poder realmente hacer un análisis topográfico correcto para seleccionar el diseño correcto. El diseño correcto independientemente de lo que usted como profesional considere con su paciente. Cuando yo hablo de excentricidad, tengo que hablar primero en qué es excentricidad. Excentricidad es ese cambio de curvatura que hay del centro hacia la periferia. No es lo mismo que yo adapte un queratocono oval, que yo adapte un queratocono pezón, que yo adapte una degeneración, que adapte un trasplante de córnea, porque ese valor de curvatura que hay del centro a la periferia, como lo pueden ver aquí en esta imagen que es un ejemplo, va a ser variable y va a cambiar. Cada uno de los diseños que tiene la familia Rousca, ese es uno de sus grandes diferenciales que ya viene contemplado y que usted no tiene que empezar a buscar y diseñar su propio diseño dependiendo del tipo de córnea. Rousca, ¿qué significa? Y lo vamos a ver más adelante. Significa simplicidad y eso es lo que buscamos en una adaptación de córnea irregular. ¿Qué más consideraciones tengo que tener en cuenta? Tal vez se me pasen muchas, pero cuando yo hablo de lente de contacto, tengo que mirar esa progresión de la enfermedad, esa evaluación de la superficie, las necesidades de mi paciente, el tamaño, la ubicación, qué obstáculos puedo tener, no solamente en la esclera, si tengo un terigio, una pingüécula, tengo una válvula, dependiendo de cada paciente, yo tengo que evaluar y poder analizar antes de poner el lente de contacto.
Cuando yo hablo topográficamente, a mí me encanta evaluar. Si no tengo un mapa de elevación, me encanta el mapa tangencial, porque el mapa tangencial es el que realmente me va a dar esa forma, esa ubicación y ese tamaño real de la irregularidad de la córnea. Hablamos que topográficamente podemos encontrar varios mapas, como es el mapa axial, sagital o el mapa tangencial. El mapa sagital va a ser un mapa que me va a hacer, a grosso modo, me va a mostrar esa irregularidad y tal vez no sea el mejor mapa para la toma de decisiones de qué diseño adaptar a mis pacientes de córnea irregular. Así que los invito a que vayamos un paso adelante y cuando hablamos de contactología especializada, podemos exigir un mapa tangencial si no tenemos un mapa de elevación. Realmente a mí, personalmente, el mapa de elevación, ya sea anterior o posterior, va a ser mi primer fluorograma. ¿Por qué? Porque es el que me va a mostrar realmente dónde está esa elevación y esa depresión de mi córnea irregular a la que me estoy enfrentando. Así que cuando hablo de un diseño corneal, ¿yo qué espero encontrar? Cuando pongo mi lente de contacto, aplico fluoresceína. ¿Qué espero encontrar? ¿Qué filosofía de adaptación debo utilizar en un diseño corneal? No lo dice Menicon, no lo dice Norma Cárdenas, lo dice la evidencia científica. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho a nivel mundial, que es el CLEC, es el estudio longitudinal para queratocono, donde estudiaron más de 1.200 pacientes con queratocono incipiente, moderado y severo. Y en esos 1.200 pacientes que ya eran usuarios y adaptados, analizaron esas tres filosofías que actualmente hablamos: ajuste, aplanamiento, alineamiento, o el alineamiento es igual a una adaptación de 3 puntos. Y han demostrado en este estudio que la adaptación que menos alteración genera es una adaptación de 3 puntos. La que más alteración genera sobre la superficie de la córnea es cuando yo tengo un contacto directo con esta superficie corneal. Es decir, es cuando hablamos de un lente de contacto que me esté generando una fricción constante, un toque. Cuando yo hablo de toque es cuando realmente el lente de contacto me toca la superficie y me va a empezar a generar una desepitelización, un scarring que ya va a ser permanente, que llega a un leucoma y esto puede generar mayor adelgazamiento. Si nos damos cuenta, una simple adaptación o no escoger el diseño ideal para cada paciente o para cada irregularidad, nosotros mismos podemos estar induciendo un crecimiento significativo de esa irregularidad. ¿Qué quiero mostrar con estos fluorogramas? Que básicamente usted debe buscar un fluorograma que le permita, primero, ese te miro pero no te toco, es un acercamiento en la córnea sin generar un toque excesivo, pero no solamente la parte central y no solamente el ápex de la córnea, como lo vemos aquí. Vamos a analizar este primer fluorograma. Yo no puedo permitir que un lente de contacto toque la superficie y que genere una fricción permanente, que llegue a un scarring, que llegue a un lecoma y que automáticamente genere mayor adelgazamiento de esta córnea y que el paciente pueda irse a un trasplante de córnea. ¿Qué pasó aquí? Posiblemente es el lente inadecuado para ese tipo de córnea o ese tamaño o esa irregularidad que tengo. Yo puedo escoger un diseño donde tengo que evaluar no solamente que no me toque como el anterior, sino que también la parte periférica me permita un adecuado intercambio lagrimal. ¿Qué posicionamiento espero encontrar cada vez que yo pongo un lente de contacto? Todo va a depender de ese tipo de córnea, de ese tamaño de la irregularidad, de la ubicación de la irregularidad. Posiblemente este lente de contacto me está mostrando que este acercamiento que tiene en la parte central, me está indicando que el lente tal vez es muy grande para la irregularidad que yo necesito tratar. Así que muchas veces no es que yo juzgue un fluorograma solamente
por un acercamiento en la parte central, sino absolutamente todo. Cuando yo hablo de una adaptación de lente de contacto, debo tener un sistema de adaptación o qué tengo que evaluar. No solamente el centro es importante, la periferia también, pero cuando tengo un acercamiento y ya me excedí en la parte periférica, que tengo un exceso de levantamiento, estoy generando un dimple veiling, estoy generando una alteración. ¿Será que esto aquí donde me está mostrando posiblemente no era necesario poner un lente tan grande, sino voy a necesitar un diseño y un diámetro específico para cada tipo de córnea? Así que el conocer cada córnea, el conocer el tipo de córnea, la ubicación correcta y pensar cuál va a ser mi diseño correcto, va a ir un paso más adelante para encontrar el éxito en una adaptación de lente de contacto. Para que ustedes no olviden, ¿qué debemos evitar cuando adaptamos un lente de contacto corneal? Primero, evite esa presión mecánica sobre el ápice de la córnea. Usted no puede permitir que un lente de contacto toque la córnea y que genere estas lesiones permanentes como un leucoma. Este paciente en particular, cuando llega a la consulta, llega con un lente excesivamente plano donde ya tenía un leucoma, pero el paciente no quería usar un lente escleral. Perfecto, no ponemos un lente escleral, ponemos un lente corneal, pero tenemos que empezar a mirar cuál es el mejor diseño y qué se me va a acomodar a ese tamaño de esa irregularidad que estoy teniendo con mi paciente. Maximice la comodidad con el diseño, optimice la visión a través del diseño. Como lo dije anteriormente, la filosofía de adaptación que usted adopte en el momento de la adaptación de un lente de contacto corneal es vital y es fundamental para conservar esa córnea y rehabilitarla visualmente. Evite los toques excesivos. La mejor filosofía de adaptación, independientemente del diseño que usted tenga en su consulta, es un lente de contacto adaptado con 3 puntos, que me permita ver dónde está el ápex de la córnea, pero que yo tenga un alineamiento tanto en la media periferia como en la periferia para evitar complicaciones a mediano y largo plazo con estos pacientes de córnea irregular. Así que ya hablando un poco de ese universo de córneas irregulares que es importante que ustedes conozcan, que ustedes entiendan la enfermedad. Y bueno, hoy porque estamos en el lanzamiento, porque Rousca tiene toda una familia, como lo vamos a ver a continuación, solamente me enfoqué en queratocono porque nuestro diseño de lanzamiento va a ser el diseño Rousca K2. Pero cuando hablamos de Rose siempre pensamos en el creador del diseño, que es Paul Rose. Paul Rose es un optómetra de Nueva Zelanda. Él aproximadamente hace muchísimos años, más o menos como en el año 89, le llegaban como todas las consultas de los contactólogos que le remitían los pacientes para adaptar córnea irregular y para adaptar queratocono. Y él en ese momento decía, bueno, ¿por qué no diseñar un lente que sea simple? Cuando hablamos de córnea irregular, cuando hablamos de queratocono y cuando hablamos de lentes de contacto y contactología especializada, tal vez para muchos esto se convierte, como decimos en Colombia, en un paciente chicharrón, porque que es un paciente que tienes que tener en cuenta muchas más cosas que una adaptación de un lente de contacto blando. Así que lo que quiso hacer Paul Rose es diseñar toda una familia que sea simple de adaptar. En el 2008, Menicon adquiere el negocio de Rose K y desde ese momento Menicon y Rose K creo que ha tenido un crecimiento gigante en cuanto a la adaptación del lente de contacto. Rousca es uno de los diseños de lente de contacto, si no es el diseño más vendido a nivel mundial de queratocono. Está ya posicionado con México en 91, en 95 países a nivel mundial. ¿Y qué hace diferente Rousca frente a otro diseño? Realmente la simplicidad en su proceso de adaptación y adicional la reproductividad que tiene este lente de contacto. ¿Y por qué hablo de reproductividad?
No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de adaptaciones de lentes de contacto, que ustedes mandan a hacer un lente de contacto, el paciente está feliz con su lente. Doctor, doctora, se me perdió el lente, quiero hacer un repuesto. Mandan a hacer un segundo lente con las mismas características y el paciente no lo siente de la misma forma. Esto se debe a que un lente de contacto, ya los tornos son tornos de control numérico, pero cuando existen software específicos que me permita hacer dos lentes, tres lentes, cuatro lentes idénticos, esto es Robuska, que si tienes un primer lente, el segundo lente va a ser exactamente igual, que no va a tener una manipulación por un operario que pueda cambiar el comportamiento. No es lo mismo que yo diga, necesito hacer un levantamiento de borde generalizado por medio de un software, a que yo diga, laboratorio, usted me puede por favor levantar bordes y que el operario lo levante y lo pueda hacer y funcionamos muchos años de esta forma, pero esos detalles pueden cambiar el comportamiento de mi lente de contacto. Así que Roska es un sistema de adaptación que cubre todos los tipos de córnea irregular. Y el secreto o el éxito de la adaptación, y miren, esto no solamente aplica para Roska, esto aplica para cualquier diseño de córnea irregular. Elija el diseño correcto dependiendo de la irregularidad que usted está tratando. No es lo mismo adaptar un queratocono tipo pezón que una degeneración. No es lo mismo adaptar un posanillo, adaptar un trasplante de córnea, porque aquí hablamos de irregularidad, de asimetría corneal, donde cada diseño está diseñado para este tipo de córnea irregular. Cuando yo hablo de familia Rose-K es porque contamos con cuatro diseños corneales, un diseño corneoescleral y un diseño blando para queratocono. Cada diseño lo vamos a utilizar para cada tipo de córnea y aquí voy. Yo tengo un diseño que es nuestro diseño K2, que está diseñado para queratocono tipo oval o incluso para un queratocono tipo pezón. Cuando yo hablo del diseño Rose KNC, está diseñado para esos queratoconos tipo pezón. ¿Y por qué? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre el K2 y el NC? Básicamente, el NC tiene contemplada una excentricidad ya en mi caja de pruebas, porque recuerden que el queratocono tipo pezón tiene un cambio abrupto del centro a la periferia con respecto a un queratocono oval o a una degeneración. Es decir, que cada caja tiene ese primer bonus track, que es esa excentricidad dependiendo de la córnea que usted está tratando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es posquirúrgico, que le invirtieron el mundo, ya no es una córnea prolata, sino es una córnea oblata. Tenemos nuestro diseño postgraph, que es un diseño de curvas invertidas de geometría inversa para aquellos pacientes que invirtieron el mundo, que esa córnea empieza a ser plana en el centro y curva en la periferia. Tengo un diseño Rose C que es para irregular córnea, que básicamente es para esas irregularidades de mayor extensión. Anillos, degeneraciones, queratoglobo, incluso post-LASIK cuando están muy irregulares, queratoglobo, que yo necesito abarcar mucho más, que la zona óptica sea mayor, que el lente sea más grande para generar un posicionamiento y un centraje adecuado, porque esa irregularidad tiene mayor extensión. No solamente va a estar en los 3, sino en los 5 o 7 milímetros. Cuando ningún diseño corneal funciona, tenemos nuestro diseño corneoescleral, que es un diseño que se llama Roska XL. Lo tenemos en diseño prolato y diseño plato. Y realmente aquellos pacientes que no toleran un lente de contacto gas permeable, que tienen una ectasia que es de temprana a moderada, un queratocono oval, incluso una degeneración, ¿por qué no pensar en en un lente de contacto blando para queratocono? Recuerde que las características que tiene Rosca Soft, primero, lo vamos a ver más adelante, es esa tecnología que tiene en la parte periférica, que no lo tienen todos los diseños corneales, que yo puedo empezar a hacer opciones asimétricas dependiendo de la irregularidad. Y
para corregir esas irregularidades en un lente de contacto blando, también modificamos los espesores en la parte central para mejorar esa irregularidad. Así que contamos con una familia totalmente completa de diseños corneales, corneoescleral y lente blando para cubrir toda necesidad de córnea irregular. La frecuencia de esas córneas irregulares y puede que este porcentaje que están viendo aquí cambie en cada uno de los países. Sí, a nivel mundial, y esto fue una estadística que sacó Menicon en sus adaptaciones a nivel mundial con Rose-K, más en 90 países adaptando Rose-K, se encuentra que aproximadamente del 70 al 75% corresponde a queratoconos tipo Val, de un 5 a un 10% queratoconos tipo pezón, de un 10 a un 15% de generaciones marginales, queratoglobos son muy escasos, y cuando hablamos de posquirúrgico, de 10 a 15 que nos podemos encontrar con otro universo de córneas o ectasias secundarias. Así que entremos en detalle. ¿Cuál es ese sistema de adaptación en 5 pasos sencillos y las características y beneficios que tiene el diseño Rose KK2? Para recordar, cuando hablamos de toda la familia, el K2 está indicado para queratocono tipo oval o incluso tipo pezón que no esté avanzado. Y veamos cómo es ese sistema de adaptación de 5 pasos. Creo que este sistema de adaptación no debería aplicarse solamente en Rose K, sino en cada adaptación que usted realice. Siempre empiece del centro hacia la periferia. El primer paso que tiene que evaluar es la curva base, la adaptación central. El segundo, la adaptación periférica. El tercero, el diámetro general de ese lente de contacto versus a la ectasia que usted esté adaptando. Cuarto paso, el centraje. ¿Dónde espera usted encontrar ese lente? Arriba, abajo, centrado, ya lo vamos a ver. Quinto, el movimiento. Y aquí podríamos poner un sexto paso que es la sobrerefracción. Algo muy importante es, yo llevo adaptando diseño Rose K aproximadamente, en Colombia llegó este diseño en el 2013, 2014 aproximadamente, ya llevo más de 10 años adaptando el diseño y las estadísticas que da es realmente cuando hacemos el cálculo según la guía de adaptación, el 83% de ese cálculo inicial según la guía de pruebas es la primera lente y es la lente final que necesita mi paciente cuando hago una adaptación del diseño Rose KK2, que es el lente más adaptado a nivel mundial para queratocono tipo Val y es el que más se vende a nivel mundial, que es el diseño K2. Cuando yo voy a mirar los pasos en orden, miren, consejo, independientemente que sea Rose K o que sea su diseño con el que usted se siente cómodo en la adaptación, no empiece a hacer cambios de afuera hacia adentro. Porque si el centro no está bien y no es lo que usted espera encontrar, sencillamente el comportamiento del lente de contacto no va a ser el adecuado. Rose-K tiene una filosofía de adaptación que es una adaptación de 3 puntos. El te miro pero no te toco, el First Apical Touch, que busco en el centro ver el ápex de la córnea, pero nunca tocarlo, pero tampoco generar un exceso de acúmulo en la parte central. Así que cuando selecciono mi primer lente de prueba, ¿cómo voy a hacer esa adaptación central? No me voy a detener en esto porque cada vez que usted haga una adaptación de lente de contacto, usted va a tener una asesoría y va a tener una guía de adaptación que es muy fácil de entender. Le va dando el paso a paso y vamos a verla. A usted le va a decir, siempre coja la K media. ¿Y cómo va a calcular su lente de contacto? Si usted tiene queratometrías medias de 7-10 o más plana, va a seleccionar su primera lente de prueba 0.2 más cerrado que esa queratometría media. Eso suena confuso. Pongamos un ejemplo. Tengo 780/7, esa es mi queratometría. Por tanto, la K media va a ser 740. Me dice, ponga 0.2 más cerrado de la K media. Cojo mi K media, 740, y me dice 0.2 más cerrado. Le voy a restar 0.2.
Por tanto, mi primera lente de prueba va a ser 720. Me voy a mi caja de pruebas, cojo 720 y voy a ponerla. Pero si su keratometría está entre 6 a 7 milímetros, usted va a usar sencillamente la keratometría media. Si su keratometría media es 680, su primera lente de prueba va a ser 680. Pero si usted está frente a un queratocono mucho más avanzado, le dice, si usted tiene queratometrías medias de 5,9 a más cerrado, sencillamente coloque 0,4 más plano que la K media. Si su K media es 5,70, va a poner 0,4 más plano, es decir, que vamos a sumar. Y esto va a ser mi primera lente 6,1. Perfecto. Hice mi primer cálculo. Cojo el lente de la caja de pruebas y me voy. ¿Y qué pienso? ¿Y qué voy a buscar en la parte central? Siempre vamos a buscar ese first apical touch, ese acercamiento apical. El te miro pero no te toco. Voy a ver el óptimo. Estoy viendo aquí solamente la parte central, que cada vez que el paciente parpadea, yo vea dónde está el ápex, pero no lo estoy tocando. No puedo permitir que un lente de contacto esté muy cerca de la córnea y que me toque y que me haga contacto. Consejo, siempre ponga filtro amarillo que le va a dar más contraste. Si usted tiene duda de que me está tocando la córnea, ponga un filtro amarillo, incluso puede hacer un corte para mirar qué tanto de espacio puede existir. Hay algo interesante. Yo necesito aproximadamente 30 micras para que me tiña verde. Entonces, cuando realmente me toca el lente de contacto, cuando yo remuevo mi lente, hago tinción y encuentro una desepitelización o encuentro una alteración, encuentro esas lesiones en córnea. Ahí claramente me está tocando, pero ponga filtro amarillo, azul cobalto para que sea mucho mejor la visualización en lámpara de hendidura. Cuando usted no ve o ve muy poco la pupila, es decir, que el lente de contacto está ajustado. Recuerde que cuando usted genera un exceso de acúmulo en la parte central, no solamente le puede bajar la agudeza visual, usted está generando un exceso ahí de clearance en la parte central que puede bajarle la agudeza visual a su paciente y esto no va a estar bien al final cuando el paciente le diga, es que me sentía más cómodo con mi lente anterior. Así que siempre busque ese acercamiento apical, ese first apical touch y búsquelo, ajuste la selección, o sea, seleccione la curva base hasta conseguirlo. Recuerden que esto es una guía de adaptación, pero dentro de la experiencia que tengo, realmente el 87% cuando usted selecciona correctamente el diseño y algo importantísimo, cuando hablo de K2, siempre va a estar o su primera indicación va a ser queratocono tipo oval, ya esté centrado nasal o temporal, o queratocono tipo pezón que no sea severo o que tenga un grado de excentricidad mucho mayor. Este es el tipo de córnea ideal para nuestro diseño Rose KK2. Cuando ya tenemos el paso número uno adecuado y ya seleccioné mi curva base adecuada, lo que voy a empezar a evaluar es la parte periférica. ¿Qué espero de la parte periférica? Que el borde de ancho esté aproximadamente de 0,6 a 0,8. Miren, esto es algo que me dice a mí la guía de adaptación, pero realmente usted tiene que buscar un bando de ancho que le permita, y lo más importante, de una periferia de un lente de contacto gas permeable se llama intercambio lagrimal y que ese intercambio lagrimal esté homogéneo 360 grados. Pero ¿cómo llego yo a lograr que el borde esté completamente alineado? Aquí es cuando empezamos a tener nuestro segundo bonus track, que es ese levantamiento de bordes. Esto realmente ya vamos a poder tener un control porque muchas veces queremos diseñar un lente de contacto, tenemos nuestra caja de prueba de diseño esférico o diseño esférico y tengo ciertas excentricidades elevadas cuando voy a adaptar un lente de contacto. ¿Qué tanto tengo que yo aumentar la esfericidad dependiendo de esa córnea? Si tengo un queratocono oval
con una excentricidad, por ejemplo, de 1.6. Yo le puedo decir al laboratorio, necesito que me diseñes un lente con una esfericidad de 1.4 o de 1.2 o de 1.6, dependiendo de esa asfericidad que tenga esa córnea específica. Con Rose K, ¿qué buscamos? Simplicidad. ¿Qué significa y cómo utilizo esto? Cada vez que usted tenga su caja de pruebas, va a llegar una guía como esta imagen que usted está viendo y me dice, yo estoy viendo en mi lámpara hendidura y voy a llamar al Lumilent y digo, José Luis, es que imagínate que estoy viendo el borde completamente cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si tú ves el borde completamente cerrado, 360 grados, la guía de adaptación te está diciendo, le vas a hacer un lift de +3. ¿Qué paciente, qué características va a tener este paciente? Recuerden, cuando una periferia está completamente sellada o cerrada, el paciente en el momento que usted se lo pone le va a decir, uy, doctor, no siento mi lente. Pero a las 2 o 3 horas el paciente le va a reportar a usted que se lo tuvo que quitar, que primero casi no le sale y que cuando se lo quitó quedó con dolor, quedó con el ojo rojo y quedó viendo borroso. Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega con un borde excesivamente levantado? No, tiene excelente intercambio lagrimal. No, ni mucho, o sea, ni poco ni mucho. Cuando tengo un borde excesivamente levantado, es el paciente que se le pone el lente, siento el lente, siento el lente. Y cuando usted llega a consulta, quita el lente, usted puede encontrar tinciones inespecíficas, no es una tinción como de toque, no es una tinción de indentación, es un toque como si fuera arañazos, como si fuera un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque el lente va a tener un excesivo movimiento. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Necesito cerrar el borde. ¿Cuánto necesito cerrarlo? La guía de adaptación le dice que lo cierre 1.3. Entonces ya podemos controlar el borde de mi lente de contacto bajo una guía de adaptación y que va a estar totalmente sistematizada y que va a poder ser y va a tener la reproductividad. Recuerde, lo más importante es que el borde se convierte en algo también vital en cualquier adaptación de lente de contacto. Si estoy frente a un diseño corneal, el intercambio lagrimal y el borde o la parte periférica en un lente de gran diámetro, perdón, el aterrizaje. Así que tenga en cuenta tanto el cálculo de la curva base como ese intercambio lagrimal que usted espera encontrar en una adaptación de lente de contacto. Recuerde, la adaptación periférica es el factor de adaptación más importante para un buen intercambio lagrimal y para la comodidad de mi paciente. Si el centro está bien, la periferia adecuada, vamos a ver el diámetro total. El diámetro total con respecto a qué? A la córnea que usted está tratando. Si yo tengo un queratocono tipo oval o tipo pezón, usted no necesita o no tiene la necesidad de poner un lente tan grande. Pero si yo tengo una irregularidad, como una degeneración, un globo o un patrón totalmente irregular, ya sea por una cirugía refractiva, pues vamos a tener que utilizar un lente más grande. Así que ese diámetro principalmente va a estar en función de la irregularidad, también de la hendidura palpebral. Asimismo, usted va a escoger el diseño. Mire, seleccione el diámetro mínimo que proporcione un buen movimiento y una muy buena ubicación. Entonces, el diámetro. Miren, tenemos un cono central. El diámetro del lente va a ser más pequeño, pero si tengo un cono oval descentrado, ese diámetro va a ser mayor. Y por supuesto, si tengo mucho más descentrado, vamos a utilizar un diseño mucho más grande que tiene una zona óptica más grande para que el lente de contacto pueda tener un mayor centraje, ubicación y movimiento con respecto a esa córnea irregular. Adaptación central bien, periferia bien, diámetro general perfecto. El centrado. ¿Usted qué espera encontrar? Cuando hablamos de la filosofía de adaptación, de una filosofía de 3 puntos, ¿qué buscamos? Primero, que no me toque la córnea, pero sobre todo que el posicionamiento de ese lente esté interpalpebral. Cuando yo tengo un lente que está muy retenido por el párpado superior o inferior, miren, hay algo, alguna vez algún estudiante me decía, no, es que a mí me enseñaron que también había posición inferior.
No, usted no puede permitir que su lente de contacto repose o toque el párpado inferior, porque automáticamente usted lo que, o el paciente, al usar este lente de contacto, el profesional, sabiendo que tiene una posición inferior, está induciendo una alteración de esas glándulas de meiomio. Aparte, no va a estar bien, la zona óptica no va a coincidir con el centro pupilar, la visión va a estar alterada. No hay adaptaciones que yo tenga posición inferior. Puedo encontrar más bien una adaptación por retención, por algo de retención, pero cuando el lente de contacto ya está muy arriba y me puede estar afectando el levantamiento de borde o los reflejos, porque muchas veces puede estar más arriba que me genere reflejos o en la noche cuando se dilata la pupila, que el paciente vea distorsionado. ¿Usted cómo va a mejorar cuando el lente de contacto esté arriba, superior? Lo puede hacer con tres factores. Uno, con curva base y con diámetro. Eso lo hacemos en contactología tradicional, pero ya lo podemos hacer con un levantamiento de borde sistematizado. Entonces, si yo tengo un lente superior, ¿cómo puedo con curva base bajar ese lente que me quede más interpalpebral? Usted va a cerrar la curva base o disminuir el diámetro o disminuir el levantamiento de borde. Miren, pueden aplicar las tres opciones o pueden ir aplicando dependiendo de lo que usted está viendo. Por ejemplo, si el lente de contacto está inferior, yo necesito subirlo, posicionarlo. La primera es, bueno, intentemos con curva base, aplanar. Pero si yo veo que mi curva base ya está con el First Apical Touch y ya está en el límite, pues esta no va a ser mi primera opción, que voy a buscar o aumento diámetro o aumento mi levantamiento de borde para posicionar este lente de contacto. Paso número uno, bien, centro, periferia, diámetro, centraje. El paso número 5 es el movimiento de mi lente de contacto. ¿Yo qué espero encontrar en el movimiento? A mí la guía de adaptación me dice aproximadamente de 1 a 2 milímetros al parpadear, pero claro, yo personalmente no lo mido. ¿Yo qué espero? Que cada vez que el paciente parpadee vaya al ritmo de ese parpadeo, que no sea ni escaso, que esté totalmente estático o sencillamente que tenga un excesivo movimiento. Yo el movimiento también lo puedo controlar con el levantamiento de borde. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta opción o este diseño me permite realizar ese o más movimiento o menos movimiento con el levantamiento de borde. Entonces, si usted quiere aumentar el movimiento, aumente el levantamiento de borde. Pero si usted quiere disminuir el movimiento, va a disminuir ese levantamiento de borde siempre y cuando su adaptación se lo permita. Cuando hablo de Rose-K, y esto es de lo más interesante que tiene el diseño y que realmente hace una diferenciación, son las opciones asimétricas que vamos a tener. Y contamos básicamente, la primera, el levantamiento de borde que ustedes ya lo vieron, puede ser positivo o negativo, es decir, puede ser levantar o cerrar el borde, que puede ser 360 grados o puede ser por cuadrantes. Contamos con la tecnología curva periférica tórica, la CPT, que ¿en qué consiste? En levantar un meridiano y cerrar el otro, y lo vamos a ver. Y por último, la tecnología corneal asimétrica, el ACT. ¿Cuándo utilizamos un ACT? Cuando específicamente en esos queratoconos tipo oval, el lente de contacto se levanta en la parte inferior y me permite mucho intercambio en esa zona que puede generar caídas del lente de contacto o que puede generar fluctuación de agudeza visual porque entra y sale burbujas. Y vamos a verlo cada uno. Cuando yo hablo de levantamiento de borde, levantar mi borde puede ser positivo, flat, abierto, plano, es decir, que yo tenga un borde totalmente sellado y yo le diga al laboratorio, necesito hacer un lift, necesito hacer un levantamiento de borde de +1, de +2, +3 y voy a buscar lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Un borde que me permita un buen intercambio lagrimal. Pero cuando yo pido una disminución de borde,
un borde negativo, un lift negativo, un steep, un borde cerrado, cuando tengo un excesivo levantamiento y quiero mejorar ese intercambio, que no sea excesivo, sino que esté el ideal para ese lente de contacto. Recuerden que el levantamiento de borde no me va a afectar, digamos que la adaptación central. Se va a aplicar en los últimos milímetros de mi lente de contacto. Así que lo que les decía, puede ser positivo, puede ser negativo, pero ese levantamiento de borde también puede ser por cuadrantes. ¿Qué significa por cuadrantes? Creo que es la primera vez que podemos ver en un diseño corneal con diámetro 8,1, 8,3, 9, que usted pueda hacer un levantamiento sectorial, ya sea en el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Esto ya en el momento que usted requiera una asesoría, Lumilent, junto con todo el equipo de profesionales, ya están capacitados para poder asesorarlos a ustedes y seleccionar si realmente necesitamos un levantamiento de borde 360 grados o lo necesitamos sectorial. Contamos con nuestra curva periférica tórica. Miren, esto es más común de lo que ustedes creen. ¿Y por qué? Cuando hablamos de keratocono tipo oval, hablamos de pacientes que tienen astigmatismo con la regla o oblicuos. Cuando yo pongo un lente de contacto, puedo encontrar este patrón, que no es un patrón para un diseño tórico posterior. Recuerde que cuando necesito un diseño tórico posterior es cuando tengo una banda completa en todo el meridiano. Aquí yo estoy viendo perfecto el centro, estoy viendo dónde está el ápex, pero estoy viendo que la periferia de mi lente de contacto está cerrado a las 3 y a las 9 y está abierto de 12 a 6. ¿Qué va a ser la curva periférica tórica? Básicamente, vamos a separar la zona óptica del lente y voy a levantar el meridiano horizontal y automáticamente se va a cerrar el meridiano vertical. Veámoslo en un caso. Tenemos un paciente que estamos observando el centro. Estamos viendo una lesión antigua que tenía el paciente, pero si yo voy a observar aquí solo la periferia, quiero que se den cuenta que arriba está abierto, abajo está abierto, pero 3 y 9 está cerrado. Aquí es donde voy a necesitar una curva periférica tórica, porque si yo dejo este borde así, el paciente cuando llegue a su control puede que encuentre una de las complicaciones más comunes en gas permeable, que es tinción 3,9. ¿Por qué? Porque aquí no va a tener ese adecuado intercambio lagrimal que sí lo puede tener en el meridiano vertical o incluso puede estar excesivo. Aplicamos una curva periférica tórica y él va a tener unas líneas guías que se van a ubicar, perdón, aquí voy a silenciar, va a tener unas líneas guías que se van a ubicar en el meridiano más plano y me va a permitir que ese borde esté mucho más homogéneo, 360 grados. Cuando hablo de la tecnología de asimetría corneal, el ACT, es cuando realmente un lente de contacto se me va a levantar principalmente o el área afectada es en la parte inferior. Esto yo lo puedo aplicar en todos los diseños, incluso en el diseño soft, que es un lente de contacto blando para queratocono. Vienen ciertos rangos y vamos a contar con 3 grados. ¿Y esos 3 grados qué significa? Que yo cuando tengo un levantamiento que va entre 5 y 7 horas reloj, como lo están viendo aquí, que se levanta el lente, voy a aplicar un ACT grado 1. Pero cuando ese levantamiento es mayor y coincide entre un horario aproximadamente de 4 a 8, voy a aplicar un ACT grado 2. Y cuando realmente está muy levantado, que va a ser casi todo el meridiano inferior, voy a aplicar un grado 3. Pero ¿cómo consiste? O miren, quiero que miren este video. Aquí el paciente cuando parpadea no hay burbuja, miren el levantamiento en la parte inferior, pero ya hay una burbuja, empieza a entrar burbuja, sale la burbuja, entra la burbuja. ¿Cuál es el riesgo? Que se me caiga. Aquí, si yo lo miro en hora reloj, va a estar más o menos de 4 a 8, es decir, podría aplicar una CT grado 2. El mismo paciente
con una CT. Si se dan cuenta, las líneas guías son diferentes. Él va a tener un prisma en la parte inferior que va a cerrar justo donde tiene que cerrar y se va a ubicar justo donde se tiene que ubicar. Por tanto, va a tener una línea guía que se va a ubicar a las 6 horas reloj y me va a cerrar el borde, que no me va a permitir el ingreso excesivo de lágrima, que entre burbujas, que genere fluctuación e incluso que se caiga el lente de contacto. Así que estos son unos consejos prácticos en el momento de la adaptación que lo pueden encontrar en la guía de adaptación, que la pueden solicitar con Lumilent. Incluso esta guía de adaptación ya está en la página web de Lumilent, donde le va a indicar a usted qué hacer. Que si yo tengo tensión 3 y 9, ¿qué puedo hacer? Disminuir el diámetro o hacer realmente un diseño tórico o una curva periférica tórica. Si el lente está descentrado inferior, ¿qué puedo hacer? Aplanar la curva base, aumentar el lift o aumentar el diámetro. Es una guía práctica en el momento que usted tenga algún tipo de complicación, cómo puede mejorar. Nos encontramos en esta página rosecalens.com donde ustedes pueden encontrar absolutamente toda la información y no solamente eso. Ustedes pueden entrar en esta parte de practicantes y van a encontrar todas las guías de adaptación con materiales, videos, el paso a paso de cómo adaptar el lente de contacto. Solamente van a necesitar una contraseña y esta es la contraseña. Ustedes la ingresan, dan enviar y van a encontrar realmente todo el material disponible para ustedes para que puedan estudiar o puedan escudriñar un poco más el diseño. Como lo dije al inicio, nuestro distribuidor autorizado de México es Lumilent. Manuel, no sé si estás por aquí o está alguien del equipo, Eric, José Luis, em, que puedan. ¿Hay alguien de Lumilent? Eric. Aquí José Luis, Sí, ¿qué servidor. tal? José Luis, Eric. Buenas Bueno, noches. Sí, hola. pues agradecerle, doctora Nora, muchísimas gracias por todo. Y sí, tanto los lentes como la caja de pruebas la tendremos disponible ya y será el lanzamiento en el siguiente congreso de ANFECO. Es el Congreso Nacional de Optometría, será en Chihuahua y justamente ahí tendremos un taller el día viernes 7 de febrero a las 11 de la mañana. Y desde ese día ya tendremos lista tanto caja de pruebas disponibles como los precios se darán a conocer. Marzo. Ah, es marzo. Sí, aquí hay una equivocación. Perdón, gracias. Efectivamente, va a ser el viernes 7 de marzo a las 11 de la mañana. La doctora Patricia Flores va a estar dictando un taller de una familia de soluciones para un universo de córneas irregulares. Eh, yo les comento algo de esta certificación. Lumilent para poder fabricar este diseño es un diseño, como lo ven, que tiene y cuenta con toda la innovación y tecnología para mejorar esas adaptaciones de córnea irregular. Lumilent tuvo que pasar por una certificación eh, realmente intensa para poder fabricar y que cada diseño que ustedes estén adaptando va a ser el mismo diseño, lo compren en Lumilent, lo compren en Francia, en Estados Unidos, cada uno de nuestros laboratorios que están certificados cuentan con esta certificación que va a garantizar la reproductividad y el diseño como tiene que ser. Así que, bueno, gracias por la atención. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda frente al diseño. Eh, Aquí hay una pregunta, Juan Pablo Figueroa. ¿Cuál es el tiempo que hay que esperar antes de decidir tomar una imagen? Bueno, esto va a depender, doctor Juan Pablo, porque si tú estás adaptando un paciente de primera vez que nunca has puesto un lente de contacto, básicamente tienes que esperar esa lágrima que disminuya la lágrima refleja para que tú puedas realmente ver el posicionamiento. Pero si tú ya, el paciente es usuario de lente de contacto, pues esa lágrima refleja va a ser mucho menor. Normalmente el lente no es como un lente de contacto escleral que necesitas un asentamiento. Tú puedes poner el lente de contacto
y a los 10 minutos, 5 minutos puedes aplicar la fluoresceína y poder hacer una evaluación de tu fluorograma. Lo que sí tienes que tener en cuenta es esa primera vez o si el paciente tiene un exceso de lágrima que puede alterar el comportamiento de la adaptación del lente de contacto. Em, Eric, ok. Aún no hay costos de caja y de pieza, doctor Carlos Hernández. Sí, en Chihuahua ya podrán, y aquí me confirma Eric o José Luis, si ya tenemos lista de precios, ya tenemos El día absolutamente. del Congreso, claro que sí, el día del Congreso se darán todos los pormenores. Ahorita sí, hasta ese evento, claro que sí. Perfecto. Hay otra pregunta, Eric, que es, ¿hay niveles de K alto o cuál es el tiempo máximo de uso sugerido? Mira, esto va a depender, y esto es una excelente pregunta, Aaron, porque el lente de contacto se va a manejar en las permeabilidades. Eric, ¿me confirmas si van a manejar baja permeabilidad? Pero normalmente está en alta transmisibilidad. ¿Me confirmas las transmisibilidades? Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, confirmo, los materiales en que se va a estar ofreciendo es en material de Contamac y en material Boston, en decas de 100 y de 140 deca. Perfecto, de 100 y 140, buenísimo. ¿Esto qué Así es. significa? Que cuántas horas puedes utilizar tú el lente de contacto, el uso sugerido es. Esto va a depender, no es lo mismo que tú adaptes en un queratocono, por ejemplo, que en un trasplante de córnea. En un trasplante de córnea, si tú tienes una alteración de un recuento endotelial, no solamente de una densidad celular, sino hexagonalidad y coeficiente de variación, el tiempo va a estar mucho más limitado, así uses un lente de contacto de alta transmisibilidad. Todo depende de la córnea que tú estés tratando. Pero si yo estoy hablando específicamente de la charla de hoy, de un queratocono donde ese endotelio está perfecto, y voy a adaptarlo con un DK de 140, el paciente fácilmente puede usarlo lo que tenga el ojo abierto, 12, 14, 16. O sea, yo tengo pacientes que usan su lente de contacto gas permeable, lo que tienen su ojo abierto con una alta transmisibilidad. Y no solamente la transmisibilidad que es importante, sino también el que tú hagas una buena adaptación y que puedas alinearlo con las tecnologías que tiene Rose-K, es decir, que permitas un excelente intercambio lagrimal y que no generes un toque, sino un acercamiento, ese first apical touch. Porque si yo hago una adaptación donde tengo un toque excesivo o tengo un lente completamente cerrado, puede que tengas transmisibilidades muy altas, pero la adaptación o la filosofía no te va a permitir tener un lente 12, 14, 16 horas porque vas a empezar con ciertas complicaciones. Tenemos más Sí, preguntas. en Eh, respuesta a los materiales, la familia Contamac, Optimum Extra DK 100, Optimum Extreme DK 125, la familia de Bausch Shalom, Boston XO DK 100, Boston Ujú. XO2 DK 141. En respuesta también para José Rivera, los lentes estarán listos de 2 a 4 días hábiles. Ese sería nuestro tiempo de entrega. Bueno, esto es maravilloso porque tener un lente especial con la personalización y con las opciones asimétricas que tenemos, entregarlo de 2 a 4 días, realmente que es un muy buen servicio para estos pacientes de córnea irregular que necesitan sus lentes de contacto y sabemos la necesidad visual que tiene. Bueno, aquí ya le respondiste a José Rivera, que es los tiempos de espera. Jesús Muñoz, tengo un paciente con trasplante de córnea y afaquia. ¿Qué podría ser una opción? Bueno, aquí hay varias opciones, pero definitivamente para tomar una opción ya es afaquia, pero necesitamos mirar cuál es ese patrón que tienes, ese patrón corneal, ese mapa de elevación para determinar cuál va a ser el diseño adecuado. Yo aquí no podría decirte solamente teniendo un nombre de trasplante de córnea y afaquia, decirte, puedes empezar con un diseño corneal, pero no sé cuál es ese patrón asimétrico irregular que tiene tu paciente de trasplante. Recuerda que los patrones de trasplante hay muchos, como puede ser un astigmatismo inverso, como puede ser
un oblato, como puede ser un prolato, como puede ser sencillamente irregular. Y algo importante que tienes que tener en cuenta aquí es trasplante de córnea y afaquia. Tienes que, sí o sí, dentro de mi recomendación, doctor Jesús, es que le mandes a hacer un recuento endotelial para poder saber cómo está el funcionamiento del endotelio. No solamente es importante la densidad celular, esa cantidad de número de células, sino que evalúes cómo está la forma, cómo está el tamaño de esa célula endotelial, si tiene un pleomorfismo o tiene un polimegatismo que pueda generar, digamos que una pérdida de transparencia en este paciente. Yo no podría decirte con qué diseño empezar si no tengo un mapa topográfico, pero si tú llegas a tener estos datos y lo puedes compartir con alguien de servicios profesionales de Lumilent y me lo pueden hacer llegar, créeme que con todo el gusto yo te podría decir con qué diseño de la familia Rusca podrías comenzar. Adrián Portiño, qué gusto saludarte. Y por fin llegó Rosca a México. Tanto que me lo preguntabas, pues ya lo tenemos oficial, ya lo puedes pedir, ya realmente ya pasamos todos los procesos y a partir de mañana yo creo que puedes pedir. Para solicitar pedidos de lente Rosca, ¿será por la vía telefónica o se tendrá algún medio para solicitarlo? Aquí te... Los mismos medios que hemos tenido, vía telefónica, por correo, no hay ningún problema, cualquier medio se puede tomar los datos. Ok. Jonathan, la caja de pruebas viene solo con lentes de prueba Rose KK2 para, oh, se me fue, para conos regulares. Mira, me voy a devolver aquí. eh, Perdón, voy a dejar de compartir y me voy a la presentación porque quiero mostrarte realmente nuevamente lo que es la familia Rose K. Para cada diseño, doctor, voy a volver a compartir. Permíteme acá. Para cada diseño de la familia Rose K, contamos con una caja. Rose K2 tiene una caja, NC otra caja, PG otra caja, y eso es muy buena pregunta, porque no una sola caja va a tener todos los diseños. ¿Y por qué una caja de pruebas para cada diseño? Tal vez sencillamente porque cada diseño tiene excentricidades diferentes, zonas ópticas diferentes, diámetros diferentes, porque cada una va acorde a cada irregularidad, al tamaño de esa irregularidad o a la ubicación de esa irregularidad. Entonces, si tú compras la caja Rose KK2, vas a tener diseño de K2 donde puedes adaptar queratocono tipo oval o queratocono tipo pezón incipiente a moderado. José Rivera, hablando de K100, excelente tiempo de espera. Perfecto. Adrián Portiño, muchos saludos. Un gusto verlo y creo que nos vemos en franja aquí. ¿Cuántos lentes trae la caja de pruebas? Ópticas Alfa. Cada caja viene aproximadamente, eso es una buena pregunta que no me acuerdo en este momento, pero son más o menos como, tú la tienes ahí, 22 lentes, Y ¿te acuerdas, Manuel? la K2 son 26 lentes. 26 lentes. Sí, que es con Perfecto. la que estamos iniciando por ahora. Es la K2, es la que vamos a estar ofreciendo. Más adelante estaremos ofreciendo las otras. Perfecto, 26 lentes, donde vienen aproximadamente curvas de como 460 hasta 760. Miren, algo interesante que tiene la curva, la caja de pruebas, perdón, es que esto es como un buen matrimonio, como una buena relación. Entre más curvo el lente, va a ser más pequeño y la potencia va a ser mucho más negativa. De tal forma que cuando ustedes pongan el lente de contacto, no van a tener esas sobrerefracciones tan elevadas. Si mi queratocono no es tan avanzado y necesito una córnea más plana, la curva va a ser más plana, el diámetro va a ser más grande y el lente va a ir más hacia los positivos para que esas sobrerefracciones no sean tan elevadas y no me cambie el comportamiento. No es lo mismo que usted ponga un lente de prueba
y le dé una sobrerrefracción de -20, haga el cálculo y lo pida, porque el peso del lente puede que genere variación en el comportamiento de su adaptación. A que usted tenga una sobrerrefracción de 1, 2, ya sea positivo o negativo. Jesús Muñoz. Le prepararé todo el expediente junto con las topografías de elevación tangencial, fotos de fluorograma y en cuanto tenga el resultado del conteo endotelial perfecto, Jesús, yo quedo pendiente de que tú puedas compartir esta información con Eric, con José Luis, con cualquiera del equipo de Lumilent de servicios profesionales y que ellos me lo puedan compartir. El tiempo aproximado de entrega, ¿cuál será? De 2 a 4 días hábiles, ya lo comentamos. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Nada, Manuel. Gracias por estar aquí, gracias a todos los participantes. Realmente sí que nos sentimos muy, muy emocionados de ya hacer este lanzamiento oficial. Recuerden, vamos a tener a la doctora Patricia Flores en Chihuahua ahorita en el Congreso, en un taller de 2 horas donde también van a tener la oportunidad de conocer el diseño, de hablar del diseño, de realmente entrar en esta familia Rosca. Así que nada, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Excelente herramienta y nueva opción. Felicitaciones. Perfecto. Gracias a ti, Juan Francisco. Gracias a todos, gracias absolutamente a todos por la participación y por estar hoy tan tarde, después de un día largo de trabajo, casi finalizando semana. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Eric. Gracias a todos por Igual, acompañarnos. igualmente quiero agradecer a todos por su presencia y sobre todo, doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación como siempre. Y estamos a sus órdenes vía telefónica, vía correo electrónico para cualquier información específica que requieran. Precios, próxima semana estaremos ya enviando listas de precios. Guía de adaptación está disponible en la página de Lumilent y el equipo de asesores de Lumilent está ya a su disposición para comenzar a adaptar el lente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao, Saludos. Luis. Gracias a todos.